En la última década a Medellín llegaron 200.000 desplazados del oriente antioqueño y de ellos solo el 10% retornó a esa región. Varias serían las causas por las que los desplazados tienen para no volver, entre ellas un supuesto despojo de tierras, como recientemente lo denunció el presidente de la República. Teleantioquia Noticias abordó a fondo esta problemática. Sentado en una banca del Parque Botero en Medellín, acompañado de un maletín en el que además de recuerdos guarda documentos, libros y leyes con las que pretende demostrar los derechos de las víctimas de la guerra. Así permanece Juan José, un campesino oriundo de San Carlos, uno de los 23 municipios del oriente antioqueño, de donde en la última década 195.539 personas, al igual que Juan José, debieron salir desplazadas por las amenazas, tomas y masacres lideradas por guerrilla y paramilitares. Yo vine para acá de ser un campesino que tenía estabilidad económica, me vine a descargar un carro con madera sin ser capaz, sin estar acostumbrado a descargar un carro con madera o a salir a la calle a vender tomates, y enseguida el atropello del espacio público. Eso es bastante preocupante para nosotros como campesinos de Colombia. Por lo que significa vivir en una tierra extraña, rodeado de personas que no son las suyas y con la incertidumbre de no saber de dónde sacar el sustento para sus hijos. En los últimos años, unas 2.500 familias desplazadas del oriente antioqueño han debido volver a sus enmalezadas tierras, sorteando unas nuevas dificultades y con el reto de empezar de cero. Ellos lo resumen en una frase: todo es plata, en Medellín todo es plata. Y pues el anhelo por su vivienda en el campo, por la facilidad que tenían para sus alimentos, para su subsistencia en general. Y muy a pesar de esto, Juan José, cuya familia se desintegró después de su desplazamiento hace 14 años, argumenta que no regresa ni a San Carlos ni a ningún otro municipio del oriente antioqueño por una sola razón: le da miedo. Y es muy preocupante que cuando uno urge a una amenaza, uno solicita la justicia y aparecen es cuando está el reguero de muertos, cuando ya no hay para qué. Y aunque al oriente antioqueño se cree que unas 20.000 personas han retornado de manera individual e incluso colectiva, como ocurrió en San Carlos, tesis como la de Juan José hacen pensar que el problema no está resuelto, sumándose a esto otro fenómeno: el presunto despojo de tierras, tal y como lo denunció en enero pasado el propio presidente de la República. La presencia de la guerrilla tiene que ver fundamentalmente en el municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia. Una persona se apropia de un bien baldío del Estado, 700 hectáreas, y empieza a meter más gente, a crecer. Y llegaron a 37.000 hectáreas, distinto a lo que ha pasado con los paramilitares, que son las disfundistas según grandes extensiones, pequeñas tierras y todas a nombre de las mismas personas. Esto es prohibido. Lo que nos queda claro que es presencia o robo de tierras del ELN o las FARC, que han tenido una gran incidencia en esta zona del país. Posición respaldada además por la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyas investigaciones apuntarían a que la apropiación o despojo de tierras es uno de los factores que impiden que los desplazados del oriente antioqueño regresen a sus parcelas. Se arrancó en un proceso de 700 hectáreas desde el año 68 y fueron creciendo hasta llegar hoy a 37.000 baldíos del Estado, que están en manos de 55 personas particulares en esa zona del departamento. Cierto o no, la única realidad es que al oriente antioqueño ha regresado un muy bajo porcentaje de las 195.539 personas que hace más de 10 años debieron partir, por lo que significa vivir entre la guerra. Y a pesar que desde organizaciones sociales y gubernamentales se lideran procesos de retorno, Juan José insiste en que no vuelve, pues más que eso, necesita una reubicación. Las denuncias del gobierno nacional señalan que en el municipio de San Luis fue donde más se dio el despojo de tierras durante las últimas 2 décadas. Teleantioquia Noticias visitó esa localidad del oriente antioqueño y encontró que lo que allí ocurre es un fenómeno de posesión de bienes, evidenciado con el proceso de retorno individual que se viene registrando. Hombre, porque yo creo que en San Luis hay muchas oportunidades, es un pueblo muy bonito y aquí tenemos la finca y estaba en la ciudad y no teníamos nada. Como quien después de trasegar el mundo vuelve al seno donde nació o al punto del que partió. Así dice sentirse Luis Carlos, quien en 1998 por la presencia del Frente Noveno de las FARC vio hostigada su labor como presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda San Francisco del municipio de San Luis y por eso salió huyendo con su familia. Él, a diferencia de Juan José,
prefirió enfrentarse al miedo de regresar al campo y no al que se siente estar en una selva de cemento. Desde 2004, Luis Carlos y su familia volvieron a San Luis. Habían por ahí 70 personas. Y en el momento pues se está volviendo a poblar porque ya tenemos otra vez 200 familias, 200 personas viviendo en esta vereda. Y es que al ubicarse en el parque que fue trinchera de las FARC durante la toma guerrillera, o al transitar por las veredas por donde antes solo se veía guerrilla, o visitar las escuelas que sirvieron de refugio a subversivos, la historia parece ser otra. Este es uno de los tantos cultivos de café que se encuentran en la vereda San Francisco del municipio de San Luis, localidad a la que ha retornado el 50% de la población desplazada. Aquí muchos aseguran que nunca ha habido despojo de tierras. Luis Carlos, al igual que Próspero, su amigo y compañero de la acción comunal, fueron los primeros en sorprenderse cuando desde una tierra lejana y desconocida para ellos, el presidente de la República y el superintendente de Notariado y Registro mencionaron a su municipio como el eje del despojo de tierras en el oriente antioqueño. En esta vereda no hemos visto como despojos así de esa manera, no. Y el que ha querido vender, ha vendido. Las pocas que hay deshabitadas es porque los dueños están de pronto en otros departamentos o en ciudades y no han querido devolver. San Luis, municipio agrícola del que en los últimos 10 años debieron salir unas 10.000 personas amenazadas por el Frente Noveno de las FARC, pero que de ellas la mitad ha regresado, tiene una extensión cercana a las 5.000 hectáreas de tierra. Entonces, ¿de dónde sale la cifra de 37.000 hectáreas que según el presidente aún están en manos de la guerrilla? Que nos mande la información por escrito, que nos digan cuáles son las personas que aquí han logrado adelantar negocios de despojo a la población desplazada. Tengo certeza de que el tema del despojo en San Luis no se está presentando. Decidieron venir a dar primero una visita para mirar cómo estaban las casas, las tierras. Vieron que no tenían dificultades, entonces regresaron a las ciudades y se vinieron con todas sus pertenencias. El despojo de tierra se da cuando alguien obliga a vender a un propietario o a través de la presión lo incita a salir de sus bienes para luego quedarse con ellos. Y según las voces, eso aquí no ocurre. Lo que sí pasa es la posesión de tierras, que es cuando se ocupa un bien que no está habitado, pero que se sabe que tarde o temprano lo debe entregar. Aquí sí hemos tenido un problema y es el tema de la propiedad pues en posesión, con documento de posesión de varios años, y eso ha sido por tradición, porque todas las fincas, los terrenos se van dando como hereditariamente. He tenido la dicha de visitar 36 de esas juntas de acción comunal, mismo número de veredas, y podemos evidenciar de que la gente toda, quien tiene su predio lo tiene, se le respeta, no han sido forzados a salir de él. Aunque de forma curiosa San Luis no tiene notaría, rezan los documentos que hay en la oficina de catastro del municipio que la persona con más tierras acumuladas es propietaria de una finca de 900 hectáreas. Esto daría fe a lo que afirma Luis Carlos, Próspero y hasta las propias autoridades locales. Sin embargo, el tiempo, las investigaciones y la justicia dirán quién tiene la razón. Las investigaciones de autoridades y organizaciones sociales apuntan a que en el oriente antioqueño persisten algunos inconvenientes para garantizar un proceso de retorno integral. Diseñar estrategias para seguir combatiendo el despojo y la posesión de tierras, así como las minas antipersonal, es el principal reto. Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Sí, hay muchos que se fueron y no regresaron. Como las de Juan José, pueden ser muchas las causas que los desplazados del oriente antioqueño tienen para no volver a sus tierras, motivos y fenómeno que diversas organizaciones sociales han estudiado para plantear posibles soluciones. Se está corriendo peligro la vida mía o la de mi familia, pues yo opto por la vida, y entonces hubo un abandono de la tierra, que es una venta por la mitad, por menos de la mitad de lo que vale el bien. Entonces hubo también eso. Y la tercera causa que hay en el oriente es la informalidad. Hay muchos predios que no tienen título, que tienen títulos precarios. Algunas cifras indican que en el oriente antioqueño quedaron abandonadas 76.428 hectáreas de tierra. Los municipios de Granada, Cocorná, Argelia, San Carlos, San Luis, Sonsón, Nariño, San Rafael y San Francisco fueron los más afectados. En el oriente fue más producto de la utilización de los territorios para el conflicto, el minado, por la presencia que hacía allí la FARC y el ELN y también grupos
de autodefensas. Y aunque el gobierno nacional es enfático en decir que en el oriente sí hubo despojo, algunas investigaciones señalan que fue en pocos municipios. Lo que sí se dio en grandes cantidades fue la posesión de tierras. Se da porque al salir la gente atemorizada por la guerra, otros que no tenían otras oportunidades o personas que venían de las veredas hacia el casco urbano ocupaban esos predios. Nosotros tenemos documentados 5 municipios de esa región donde se evidencia que la gente abandonó producto del minado y del conflicto armado. Es hora entonces de que el gobierno pueda hacer la restitución de esas tierras. Por ahora todo indica que el panorama de tierras en el oriente es diferente al del Urabá antioqueño. Por eso, solo una investigación de fondo será la que aclare el tema. Casos como el de San Luis y San Francisco, casos como los de Urabá, como los del Bajo Cauca, que tienen que ver además con temas productivos y de minería, pues van a ser estudiados. Eso tiene que ser, y es muy importante que la gente sepa, un esfuerzo interinstitucional y articulado. Yo creo que en el tema de tierras hay que seguir afinando mucho el tema de las cifras y el tema de los responsables. Y eso tiene que hacerse muy responsable porque ahí se juega la vida a mucha gente. Como aún hay cientos de personas que, como Juan José, se mantienen en su intención de no regresar al oriente antioqueño por falta de garantías, se hace necesaria una intervención integral del Estado, buscando alcanzar un solo objetivo: que no solo retornen los desplazados, también la normalidad.